Sean bienvenidos a Momentos Club Bench. Este podcast nace para divulgar y visibilizar experiencias exitosas del sector salud que sirvan de inspiración a otras organizaciones y permitan generar grandes transformaciones. Por eso invitamos a las instituciones participantes de Club Bench y a las experiencias galardonadas en el Top Bench para que conozcamos cómo se desarrollan las buenas prácticas, los factores intervinientes y las razones que determinaron su desarrollo, propiciando así la creación de nuevos aprendizajes y permitiendo la posibilidad de réplica. Estamos convencidos que la calidad en la atención de salud es posible. Queremos que juntos realicemos este recorrido. Acompáñanos. Bienvenidos a Momentos Club Bench, el podcast de las experiencias exitosas en salud. El día de hoy me encuentro en la Clínica del Prado con Carla Álvarez, psicóloga clínica y líder de la experiencia del duelo perinatal, una experiencia para recordar desde el amor. Esta experiencia fue galardonada en la pasada edición de los premios Medellín Me Cuida con Amor con el galardón de oro en la categoría de humanización. La Clínica del Prado es una clínica con 39 años de fundada, es una clínica experta en los servicios de ginecología, obstetricia, neonatología, que tiene 92 camas y que atiende principalmente población femenina y el binomio madre e hijo. Pero además un dato muy importante y es la clínica o la institución que más partos atiende en la ciudad de Medellín. Carla, bienvenida a este episodio de Momentos Club Bench. Ay, muchas gracias, Catalina, qué rico que estén acá con nosotros. Bueno, vamos entonces a empezar poniendo a nuestra audiencia en contexto de la experiencia de duelo perinatal. ¿Cómo nace este programa institucional? Bueno, esto es una experiencia maravillosa. Empezamos a identificar en la atención de las usuarias que tenían la pérdida gestacional y neonatal una necesidad de intervención porque esta era una experiencia sumamente dolorosa que si no teníamos cuidado como en la atención en salud, podíamos, agregar un poco más de dolor a esa situación. Entonces, en la atención diaria de nuestras usuarias, digamos que la clínica estaba preparada para la atención de los partos y bebés vivos, pero no estaba preparada para la atención de la muerte. Entonces empezamos a tener una cantidad de usuarias con esta situación, hacíamos el acompañamiento en la atención médica psicológica, pero digamos que sentíamos que nos quedábamos cortos en ese proceso de acompañar a estas familias. Empezamos entonces a tener contacto con ellas, las encadenábamos para la atención posterior a la EPS, pero muchas de ellas luego que salían de la institución nos escribían que querían pues como continuar en un acompañamiento. Entonces inicialmente pensamos en crear un grupo para apoyar a estas usuarias y sus familias. Iniciamos en el 2015 con una prueba piloto. Establecimos unos objetivos iniciales de acompañar a estas usuarias para favorecer ese proceso de resolución y elaboración del duelo, donde podían participar con sus parejas, con sus familias, y digamos que la atención era posterior al egreso de la institución. Entonces se constituyó primero como un servicio de la clínica totalmente gratuito, que no tenía ningún convenio con las aseguradoras, que no era pago, y empezamos a hacer unos encuentros de forma quincenal, presencial. Así surgió la experiencia. Empezamos también a capacitar al personal a través de la inducción mensual, a través de la reinducción anual, en temas muy generales y básicos en atención en duelo como tal, pero cada vez fuimos identificando mayor necesidad de intervención, tanto al nivel de la institución como con las usuarias. Uh-huh. Entonces empezamos a generar más espacios para que ellas participaran, empezamos a hacer más jornadas de sensibilización en la clínica, de modo que pudiéramos ir como creando una cultura del duelo perinatal. En ese proceso hicimos también unas referenciaciones a nivel de la ciudad para identificar qué instituciones trabajaban en este tipo de duelo. Identificamos que ninguna institución lo hacía, lo más cercano eran las funerarias, y tuvimos allí un acercamiento con la unidad de duelo de San Vicente, donde recibimos como una asesoría metodológica en tema de tratamiento de duelo, pero igual ninguna institución contaba con un grupo para duelo perinatal específicamente. En todo este proceso también hicimos una revisión del contexto a nivel social y pues cultural de nuestro país. Identificamos que el duelo perinatal era un duelo muy, muy invalidado, muy silenciado, incluso desde la misma clasificación que hace el Instituto Nacional de Salud y la OMS,
hay pérdidas gestacionales que se quedan por fuera de esta clasificación. Entonces todas las instituciones obstétricas hacemos este reporte al sistema, pero se quedaba ahí. En cifras. Total. Entonces las usuarias que tenían pérdidas gestacionales desde la semana 1 hasta la 20, como no estaban en esta clasificación, entonces el apoyo era mínimo, ¿cierto? Ni siquiera entraban en la estadística y mucho menos pues había en la ciudad una oferta de acompañamiento para ninguna de ellas. Entonces al ver pues como toda esta situación a nivel social, cultural pues de nuestro país, y al ver también pues como la necesidad de nuestra institución, porque pasamos de atender un porcentaje muy pequeño de duelo perinatal a un porcentaje mucho más grande, sobre todo cuando viene el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces identificamos que había un 10% aproximadamente de nuestra población que necesitaban este acompañamiento. Eso te iba a preguntar, ¿qué cifras tienen ustedes de un indicador sobre muerte gestacional o muerte perinatal? Entonces mira, el indicador está basado en lo que tenemos que reportar al Civigila, ¿cierto? Lo que te mencionaba, pero dentro de ese reporte no están incluidas las muertes gestacionales menores a 20 semanas y bebés, digamos que de pronto fallecen en la unidad neonatal posteriores a los 7 días o 28 días de vida. Más o menos teniendo en cuenta pues como la atención de nuestros partos, el porcentaje que nosotros notificábamos dentro de ese criterio del instituto era más o menos el 20%. ¿Cierto? Alto, una cifra alta. Sí, pero por fuera había otra que en un inicio no lográbamos captar porque no estaban clasificadas para la notificación al Civigila, no estaban clasificadas en los diagnósticos del CIE-10, pero quizás era hasta un porcentaje mucho más alto, por ahí del 40% más o menos. Entonces era una población muy grande que estábamos atendiendo, que necesitaba, digamos, apoyo y acompañamiento en esta experiencia, y obviamente pues también identificamos la necesidad de la formación del personal, ¿cierto? Porque finalmente todas las clínicas obstétricas pueden incurrir en violencia obstétrica, pero yo pienso que este término está muy ajustado al tema del desconocimiento. Entonces en nuestra institución quisimos abordar la certificación y capacitación del personal para mitigar el impacto de las usuarias, y que no hiciésemos más daño adicional a la pérdida del bebé, porque ya esto era una experiencia sumamente dolorosa y traumática. Incluso identificamos en nuestras revisiones que una mujer que tiene una pérdida gestacional o neonatal puede tener daño en su salud mental y manifestar síntomas de depresión y de ansiedad hasta un año incluso después de que sucede esta situación. Entonces empezamos a identificar que ellas necesitaban este apoyo. Bueno, creamos el grupo, empezamos a tener los encuentros de forma quincenal y empezamos a diseñar algunas estrategias para poder hacerle seguimiento a la experiencia y que lográramos pues como consolidarla a lo largo del tiempo. Entonces con las usuarias a nivel pues como cualitativo, cuantitativo, tenemos una encuesta de satisfacción donde medimos el grado de satisfacción que ellas obtienen en su participación en el programa, pero también tenemos unos resultados cualitativos no medibles en el seguimiento que hacemos, ¿cierto? Porque hacemos un seguimiento a través de una línea de WhatsApp, de correo electrónico, a través de los encuentros, y también hacemos, digamos, como un seguimiento individual. Ellas tienen una herramienta que nosotros les proporcionamos para poder ir midiendo su proceso e identificar qué tanto he avanzado. Entonces, inicialmente nuestro programa era solo para la clínica, para las usuarias de la institución. Con el tema de la pandemia, esto nos abrió otras oportunidades al empezar a incursionar en el tema virtual. Entonces, al programa empezaron a sumarse usuarias de otras ciudades y otros países. En este momento tenemos usuarias de Australia, de España, de Londres, ¿cierto? De otras ciudades y otros países que no pudieron encontrar esta oferta de forma gratuita en sus países, pues porque sobre todo en el tema de España hay acompañamiento en duelo perinatal, pero las usuarias están en lista de espera para ser acompañadas, para poder ingresar a un grupo de apoyo en duelo perinatal, pero tienen que pagar. Bueno, Carla nos ha hecho pues como un contexto bastante amplio de la experiencia, pero vamos como a empezar a desmenuzar un poquito. Y es, ustedes me están hablando de 2015 más o menos, cuando empiezan a documentar la experiencia, basados además como en unos antecedentes que tienen respecto a unos indicadores que ustedes reportan. ¿Cómo fue entonces ese proceso de implementación? Surge la idea, pero entonces
a quienes convocan, hacen una referenciación para poder empezar a documentar este programa y a volverlo un programa institucional? Bueno, entonces, como te conté, en un inicio lo primero que hicimos fue tener contacto con la unidad de duelo de San Vicente para, digamos, conocer ese apoyo metodológico de los grupos que ellos tienen en apoyo en duelo. Estuvimos con ellos en esta fase, pues, como, digamos, de implementación inicial. Posteriormente, pues, ya la clínica continúa solita con su programa. Empezamos también como a tener relaciones con otras instituciones para conocer también pues como otras experiencias, pero digamos que la estrategia realmente surge como tal de la clínica porque, como te mencionaba, no tuvimos referencia ni a nivel nacional pues ni local en cuanto al tema del tratamiento de duelo perinatal. Todo surgió a partir de nuestra propia experiencia, y algo sumamente importante fue que las mismas usuarias que hacían parte del programa empezaron a hacer aportes a la institución para la formación del personal y la implementación de la ruta de atención. Entonces, esto es algo sumamente importante. Entonces, creamos los objetivos del programa, creamos un cronograma de actividades, empezamos a tener la participación de las directivas en la institución, creamos un programa anual de seguimiento al programa, pues donde vamos evaluando como los resultados que vamos obteniendo y vamos haciendo las mejoras. Digamos que ya en el 2022 empezamos ya a trabajar fuertemente a nivel institucional en la creación del protocolo institucional, que esto es algo sumamente innovador para nosotros, pues porque no hay hasta este momento, digamos, indicaciones del ministerio respecto al trabajo en duelo perinatal en las instituciones obstétricas, pero nosotros creamos nuestro propio protocolo de acuerdo a toda esta experiencia que ya llevamos con las usuarias y todo lo que ellas nos aportaron en el tratamiento de duelo perinatal. Creamos una ruta de atención a nivel interior de la institución, un código institucional, y empezamos a ir un poco más allá en la formación del talento humano. Entonces también estamos haciendo unos talleres de certificación en atención humanizada al duelo perinatal, donde formamos al personal sobre cómo tratar digamos, como estas situaciones, ¿cierto? Porque muchas veces el personal puede incurrir en emplear algunas frases de cajón que no son, digamos, nada alentadoras en un proceso como este. Entonces hemos ido puliendo un poco todo este proceso. Acá entonces es importante resaltar varias cosas. Primero, que estas experiencias no solamente son innovadoras a nivel institucional, sino que también se pueden convertir en grandes referentes para el tema normativo. Estamos hablando que esta experiencia tiene sus primeros pasos, digamos, en el 2015, y apenas hasta el año pasado, 2022, nuestro gobierno legisla sobre el parto humanizado, que es la ley 2244. Entonces, digamos que estamos un poquito adelantados en el tiempo como institución, y eso entonces es una manera también como decir, no importa que no exista un referente, vamos a ser pioneros nosotros. Y hay otra cosa importante, y es la vinculación del personal. La mayoría de estas experiencias, todas diría yo, de estas experiencias en humanización tienen que ver mucho con la cultura y los temas de comunicación institucional, porque tenemos que movilizar, tenemos que empezar a cambiar el chip para que empecemos a adquirir otras capacidades, otras habilidades que nos permitan fortalecer estas experiencias. Entonces, ahí hablaba Carla sobre el tema de fortalecer el personal en habilidades comunicativas, especialmente cuando hablamos de duelo perinatal, para evitar más dolor del que ya estas mujeres y estas familias sienten. ¿Cuáles fueron esos principales retos o desafíos con los que ustedes se enfrentaron cuando empezaron con la experiencia? Porque es un tema que, si bien decías, estaba muy debajo de la mesa, del que no se hablaba mucho, del que no había mucha referenciación, pero además también empezar a intervenir especialistas, personal asistencial, personal de apoyo. ¿Cómo fueron esos desafíos que ustedes tuvieron? Bueno, entonces con las usuarias el principal, digamos como la principal dificultad inicial o la barrera de acceso era venir a la institución donde tuviste la pérdida de tu bebé, ¿cierto? Volver a recordar todo este proceso de la atención del parto de tu hijo que falleció, ¿cierto? Entonces generamos unos mecanismos para, digamos, como poder lograr traspasar esta barrera y motivar a las usuarias
en que pudiesen recibir el acompañamiento, ¿cierto? Entonces de allí fue donde partió el tema de hacer más contacto con ellas, motivarlas en su proceso, hacer un seguimiento mucho más, digamos, a profundidad en lo que estaban viviendo. Y con los colaboradores, pues inicialmente sí hubo un poco de resistencia, sobre todo con los especialistas, pero digamos que ya hemos logrado un avance mucho en todo el tema de certificación, porque hemos logrado la participación de neonatólogos, maternofetales, anestesiólogos, ¿cierto? Y en nuestros talleres lo que hacemos es brindar herramientas para la comunicación de la mala noticia, primeros auxilios psicológicos, la atención en crisis, y también identificar a qué se refiere una atención humanizada. Entonces allí hacemos un gran énfasis porque nos centramos en cubrir las necesidades que tiene la usuaria y favorecer el proceso para la toma de decisiones, ¿cierto? Que esto es muy importante en temas de duelo perinatal. ¿Cómo fue el acercamiento a esta población de especialistas que a veces por su condición de especialistas se hace un poco más complejo, porque ellos pues obviamente están muy dedicados como a esta parte técnica de la atención asistencial? ¿Qué estrategias utilizaron ustedes para llegar a ellos, para abordarlos a ellos y hacerlos parte del programa? Entonces mira, el taller de certificación ha sido sumamente importante en este proceso. Primero porque en el taller no solamente brindamos todos estos aspectos teóricos y prácticos, sino que también exponemos los testimonios de las usuarias. Entonces diseñamos un video con las usuarias del grupo de duelo perinatal donde ellas contaron sus experiencias y hablaron de esas situaciones importantes que rescatan de la atención en salud, pero también aquellas situaciones que se deben de mejorar. Entonces creo que esto tuvo un impacto muy grande para los especialistas, porque no era solamente un profesional como tú diciéndote cómo tienes que atender a una paciente en duelo perinatal, sino una usuaria que tuvo la muerte de su hijo o de su hija en la clínica, y a través de su experiencia aportar qué me puede servir, qué me puede ayudar, cómo podemos mejorar la atención, cómo puede ser una experiencia más humana y cómo podemos modificar esas prácticas a nivel institucional. Entonces creo que el mayor aporte ha sido el de las usuarias en todo este tema de formación. Muy importante entonces también validar la voz del usuario como esa voz que nos alienta, que también nos dice dónde están las oportunidades de mejora, pasar del indicador que es un poquito frío, cuantitativo, a escuchar y validar esas experiencias de las usuarias que, si bien tenemos una parte normativa, técnica, pues todo lo que hacemos está en pos de ese usuario. Entonces qué importante resaltar que es el usuario el que nos da pie y nos da esos insumos tan absolutamente valiosos para poder nutrir las experiencias que después se van convirtiendo en experiencias muy exitosas. Hay una cosa importante, qué pena que te interrumpa, sobre lo que tú mencionabas de la ley. Cuando salió la ley el año pasado, 2244, nosotros ya habíamos, digamos, como implementado nuestro protocolo y ruta de atención. Dentro de las características de nuestro protocolo está no solo lo que dice la ley en relación a tener espacios íntimos para la atención de las usuarias, ¿cierto?, sino también tener flexibilidad en el acompañamiento de los familiares, brindar información, como te mencionaba ahorita, para la toma de decisiones, apoyar también el ejercicio de los derechos de las pacientes y obviamente ser más empáticos, más compasivos frente a esa situación para favorecer como un proceso de la experiencia de la muerte de tu hijo en condiciones dignas. Entonces es muy bonito cuando tú implementas todo este proceso y sale la ley y te dice, mira, así como lo estás haciendo es como debe de ser, ¿cierto? Incluso siento que vamos un poco más allá de lo que hasta ahora la ley está exigiendo. Entonces es muy bonito porque es darte cuenta que lo que estás haciendo sí es así, ¿cierto? Y algo muy importante, no solamente que ustedes han ido un poco adelantados respecto a la legislación, es que también han sido centro de referenciación para otras instituciones, que es importante y siempre lo resaltamos en este espacio del podcast, que el Club Bench tiene precisamente como propósito principal permitir el referenciamiento de las instituciones con experiencias que sean exitosas y que puedan servir de inspiración para adoptarlas o adaptarlas a la particularidad de cada institución. Entonces, Carla, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de ser centro de referencia para otras instituciones de la ciudad y del país. Bueno, ya hemos tenido diferentes instituciones
de atención en gineco-obstetricia que nos han solicitado la referenciación, la hemos pues como realizado y también hemos tenido pues como participación en otros escenarios. El año pasado la propuesta del programa de duelo perinatal fue traer expertos en temas importantes y de interés para las usuarias, como por ejemplo lactancia materna, licencia de maternidad después del duelo perinatal, y en esto tuvimos pues como la participación de otros especialistas, digamos externos a la institución, pero también de otras corporaciones y digamos como fundaciones que nos acompañaron. Entonces tuvimos por ejemplo un encuentro sumamente lindo con una fundación que se llama Huellas Sanadoras. Ellos trabajan todo el tema de terapia asistida con animales. Entonces hicimos un encuentro con los niños, digamos con los otros hijos que tenían las pacientes de grupo de duelo, para trabajar todo el tema del duelo infantil. Entonces esa experiencia fue maravillosa. Y bueno, hemos tenido otras instituciones que se han ido acercando también pues como con el interés de participar. También pudimos tener la posibilidad de trabajar pues como una sesión con parir.com y Cuando el Duelo Pregunta, que es una fundación a nivel pues internacional que trabaja en todo el tema de duelo como tal. Entonces trabajamos en una sesión, un lanzamiento de un libro sobre las 15 tareas del duelo. Hicimos también un en vivo con la Fundación HIC de Bogotá, que está, digamos, como enfocada también en el apoyo para el duelo perinatal. Cuando nosotros iniciamos la estrategia nuestra, ellos todavía no, digamos, como que no se habían constituido como fundación. Sin embargo, pudimos tener un en vivo con Ángela Muñoz y fue muy bonito, pues, como también lo que nos aportó en todo su proceso. Y bueno, también hemos tenido pues como participación y reconocimiento en otros escenarios. Tuvimos también invitación pues como la Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia, donde fuimos pues y mostramos nuestro programa. Tuvimos el año pasado una participación en un seminario internacional de Quirón Salud, donde estábamos mostrando pues como dar a conocer las mejores experiencias en seguridad del paciente y humanización. Entonces también tuvimos esta invitación especial para el programa de duelo perinatal. Hace 4 años en la entrega pues también pues como de las experiencias exitosas en salud tuvimos un reconocimiento por nuestra participación. Y bueno, lo más hermoso que nos ha sucedido fue el año pasado con nuestro premio de oro al galardón de Medellín Me Cuida con Amor. Entonces digamos que todas estas participaciones han sido sumamente importantes porque ha permitido que otras instituciones y que en la ciudad ya seamos reconocidos en el tema del tratamiento del duelo perinatal. De hecho, el año pasado quisimos también ir un poco más allá y poder aportar en la formación de los profesionales de salud en temas de duelo perinatal, y creamos nuestra primera jornada académica en duelo perinatal. Fue una jornada abierta a todo el público de todas las instituciones de salud o instituciones académicas que quisiesen participar. Hicimos una jornada totalmente gratuita donde todos los temas fueron relacionados con duelo perinatal y bueno, esperamos pues como poderla seguir repitiendo porque fue realmente pues muy importante, ¿cierto? Como te digo, digamos que la clínica ya está siendo referente en el tema del tratamiento del duelo perinatal para la ciudad, para otras instituciones y también para profesionales de la salud, porque no hay ninguna institución educativa, ninguna universidad que ofrezca en su pensum formación en duelo perinatal. Qué importante, y además porque la norma nos está pidiendo además a las instituciones que manejan obstetricia y unidades de ginecología que deben tener una preparación en todo el tema de duelo. Hemos hablado de la implementación y de todo el crecimiento que ha tenido la experiencia, que está documentada, que tiene unos indicadores, pero hablemos entonces de cómo es dar el paso para postularse para estos galardones o para estos premios, porque ahí hay un aprendizaje adicional cuando tenemos que documentar con unos criterios. ¿De qué nos damos cuenta como institución cuando se presentan esos informes? Cuando además se animan a decir, venga, es que aquí hay algo para mostrar, podemos ser referente y lanzarnos pues como a compartir esta experiencia, pero además a ser evaluados desde afuera. Yo pienso que la posibilidad de podernos postular a un premio, a un galardón, a un reconocimiento es sumamente importante. El ejercicio para la clínica con esta experiencia fue darnos cuenta de todo lo que hemos logrado en duelo perinatal, o sea, todo lo que hemos podido hacer a nivel institucional. Pero lo más hermoso es el impacto en las usuarias. Digamos que pocas veces las instituciones se sientan a hacer estos análisis de
qué tenemos, cómo lo implementamos, cuáles son los resultados y si realmente logramos el objetivo inicial, ¿cierto? Entonces, cuando nos sentamos a escribir y realmente ver lo que hemos logrado hasta ahora, es muy bonito, es muy satisfactorio. Yo invitaría como a todas las instituciones a que hagan este ejercicio de escribir y documentar sus experiencias, ¿cierto? Porque finalmente pensamos que son cosas muy pequeñitas que realmente tienen un impacto a nivel, digamos, mucho más grande, ¿cierto? Nosotros no imaginamos que el programa iba a tener este impacto a nivel local y, digamos, ya internacional, ¿cierto? No nos imaginamos cuando creamos el programa que íbamos a tener usuarias de otros países. Ajá. Entonces, ver estos resultados realmente es muy satisfactorio y conocer también la voz de las usuarias, porque como dices tú, tenemos unos indicadores, tenemos unas, digamos, herramientas de medición, pero para nosotros el mayor, digamos, como la mayor satisfacción es la voz de las usuarias, escuchar sus testimonios, escuchar lo que ellas dicen, cómo nosotros contribuimos en nuestro día a día a que no se generen trastornos mentales derivados de un duelo que no elaboran adecuadamente, ver que ellas son funcionales en su vida cotidiana, que no tienen problemas que las llevaron a tener un tratamiento psiquiátrico, ¿cierto? O que hay una ruptura en su relación de pareja, ¿cierto? Todo este tipo de situaciones que podemos evidenciar en el día a día de las usuarias es nuestra mayor satisfacción. Y ahora que estamos hablando de eso, que se ha ganado a través de la experiencia, vamos como a resumir los principales aprendizajes que ha tenido la institución cuando implementa este programa de duelo perinatal. Bueno, yo creo que la principal es crear la cultura de duelo perinatal a nivel institucional y a nivel pues como local. Poder mejorar las prácticas clínicas del personal, poder crear en ellos también una semillita para la atención humanizada en duelo perinatal, generar mayor conocimiento en el tratamiento de este tema que, como te digo, no hay dónde, ¿cierto? Es poco las ofertas que tenemos para poder tomar de ellas, ¿cierto? Digamos que también uno de los aprendizajes y mayores pues como digamos como retos que nosotros tenemos es seguir siendo reconocidos por ser pioneros en este grupo. Pues esperamos que otras instituciones obstétricas puedan también tener su proceso de apoyo para pacientes en duelo perinatal, pero digamos que la clínica ha sido pionera como en todo este proceso, al tener el primer grupo, al tener primera institución que tiene su protocolo, su ruta de atención, personal certificado en la atención para el duelo perinatal, ser reconocida a nivel pues como local, contar con la, digamos, primer jornada que se realiza a nivel ciudad académica en duelo perinatal. Entonces han sido muchos los aprendizajes para todos, tanto para nosotros como personal de la salud, como también para las usuarias. Por ejemplo, en las usuarias, poder sobrellevar el duelo como tal, ¿cierto? Poder tener un espacio donde se valide, se reconozca y se le dé el nombre a sus hijos, que es sumamente importante. Poder mejorar las prácticas de resolución del duelo con su grupo familiar y con su pareja, poder aprender a recordar desde el amor a sus hijos, ¿cierto? Transformar esta experiencia que es tan dolorosa, tan difícil, en algo bonito, donde puedan integrarlo a su vida, poder recordar a sus hijos ya sin ese sufrimiento inicial que es cuando se presenta la pérdida. Entonces para ellas también ha sido un gran aprendizaje y el grupo como tal se ha convertido en una red de apoyo para ellas. Hablemos, para ir terminando, de el relacionamiento que tiene la experiencia. Perdón, el relacionamiento que tiene la experiencia. Hablamos de un grupo interdisciplinario, sí, que está encargado de atender a las usuarias. ¿Cómo han convocado a esas personas para conformar el grupo? Primero, ¿cómo está conformado? ¿Cómo han logrado la convocatoria de estas personas para que integren un grupo y atienda incluso pacientes de otras culturas que ven en ustedes una red de apoyo importante para un momento tan difícil? Pues mira, inicialmente cuando la estrategia se creó, digamos que la convocatoria la hacíamos durante la atención médica psicológica y desde el área de comunicaciones se creó un plan de medios para difundir por todas las redes, tanto internas como externas, o todos los mecanismos pues, de comunicación que se tenían. Pero ahora con el tema de la certificación del personal y la formación del personal, todo el personal de la clínica ya es quien hace difusión del programa. Entonces ellos le informan al usuario en la atención durante la clínica el proceso digamos como de ingresar al programa de duelo perinatal. Entonces anteriormente solamente era la atención de la usuaria y luego se derivaba al grupo de apoyo.
¿El grupo de apoyo está conformado por quién? El grupo de apoyo está conformado por las usuarias, las parejas de estas usuarias y sus familias. Entonces, en el momento en el grupo tenemos aproximadamente 50 personas que están participando constantemente en los encuentros. Sin embargo, todas las pacientes que tienen pérdida perinatal en la institución son informadas sobre el programa. Entonces, además de brindar la atención bajo la ruta que tenemos establecida y el protocolo que tenemos establecido, uno de nuestros pasos es derivarlas al grupo de apoyo. Entonces les contamos sobre el grupo de apoyo, tomamos los datos de la usuaria para poder empezar a hacer esta convocatoria y las invitamos a participar de los encuentros. Entonces no solo es la atención humanizada por parte de todo el personal durante su atención en la clínica, sino que posterior a que ellas salen de la clínica las vinculamos al grupo de apoyo. Entonces de esta manera garantizamos que todas las usuarias que nosotros atendemos con esta experiencia puedan participar. Y para las usuarias externas de la clínica que quieren participar, entonces tenemos los medios de difusión digamos de la clínica, las redes sociales, donde estamos constantemente compartiendo información relacionada con el tratamiento del duelo perinatal y digamos como nuestros datos de contacto para que cualquier usuaria que escuchó esto y no conocía la Clínica del Prado, pero quiere participar de este grupo de apoyo, pueda vincularse con nosotros. Algo también muy bonito es que las mismas usuarias que hacen parte del grupo en este momento son quienes difunden con sus otros conocidos y conocidas para que puedan participar. Entonces esto es lo que nos ha ayudado a lograr tener mayor participación de otras personas que no conocen la clínica, no tuvieron su atención en la clínica, pero, ay mira, en la Clínica del Prado hay un grupo de apoyo para el duelo perinatal, ¿quieres participar? Es gratuito, no necesitas sino inscribirte o tener contacto con la persona encargada y ya se vincula. Qué bonito. Bueno, hemos hoy conocido una experiencia muy, muy bonita, muy movilizadora sobre el duelo perinatal y es de estas experiencias que nos enseñan y nos dicen que sí es posible transformar una vivencia absolutamente dolorosa en un momento memorable desde el amor, desde la gratitud por esas personas que acompañan ese proceso y cómo desde el convencimiento de las políticas de humanización nosotros podemos llegar a transformar la vida de los usuarios, así los desenlaces o los resultados que tengan en esa atención en salud no sean los esperados, porque yo creo que ninguna familia llega a un momento o a una institución donde le van a atender el parto esperando un desenlace pues, tan doloroso como la pérdida de un hijo. Pero a partir de estos programas se transforman todas esas experiencias, permiten aprendizaje, permiten movilización, permiten además compartir con otras personas para ayudarles también a elaborar esos duelos. Entonces, muy agradecidas con la Clínica del Prado, con Carla por habernos contado esta experiencia de manera tan generosa y tan clara. Además, queremos invitarlos a escuchar este episodio y los otros episodios que tenemos en las diferentes plataformas como SoundCloud, como Spotify, estamos en YouTube como Fundación Guayacanes. Ahí pueden encontrar los episodios pasados, pero además información súper relevante respecto a estas experiencias exitosas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Momentos Club Bench, un podcast en el que las experiencias exitosas y las buenas prácticas en salud son las protagonistas. Nos vemos en un próximo episodio para seguir conociendo las iniciativas que han llevado a las instituciones de salud a lograr valiosas transformaciones que impactan de manera muy positiva la vida de sus colaboradores, usuarios, familiares y en general de toda la comunidad.